Bueno, hoy me he aproximado la cámara lo más posible a la pizarra porque después de pensarlo ayer voy a intentar hacer unas explicaciones sobre la siguiente parte que tengo que tocar en segundo de la ESO, que va de cuerpo geométrico. Voy a intentar hacerlo durante los siguientes vídeos de la manera un poco lo más resumida posible. Y hoy quiero hablaros de cuerpos geométricos y más concretamente de los cuerpos geométricos con los que vamos a empezar a trabajar en la siguiente unidad didáctica que tenéis en vuestro libro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuerpos geométricos, hablamos de cualquier cuerpo que podemos dibujar en un espacio tridimensional, ¿vale? Nosotros todo lo que hemos hecho hasta ahora, trabajando con figuras planas, se ha trabajado siempre en una pizarra, en un plano, sin salirnos de esa pizarra. Esas figuras no tenían relieve, ¿vale? Todos los cuerpos que nosotros podemos dibujar con relieve, pues se llaman cuerpos geométricos. Imaginaros la infinidad de cuerpos que existen en vuestras vidas que tienen relieve. O sea, todo cuerpo que podemos dibujar con relieve, pues es un cuerpo geométrico. Entonces, nosotros tenemos en segundo de ESO que centrarnos en los cuerpos geométricos más sencillos con los que podemos trabajar. Y esos cuerpos geométricos van a llamarse poliedros. La definición de poliedro es bastante sencilla de entender. Si recordáis la definición que os hice de polígono, de cuando estábamos trabajando con figuras planas, recordad que yo os comentaba la definición de polígono, como una definición formada a partir de un segmento. Nosotros decíamos que si yo cojo un segmento y a continuación de manera consecutiva dibujo otro, a continuación de manera consecutiva dibujo otro, así sucesivamente, hasta que al final dibujo un último segmento que cierra la figura, de manera que el final del último segmento coincida con el inicio del primero y considero el interior, a esa figura la llamamos polígono. La idea de poliedro es bastante parecida, pero generalizando esa idea en un espacio, en 3 dimensiones. La idea es muy sencilla. Como yo ya conozco la idea de polígono, lo que voy a hacer es, ahora en un espacio, ir enlazando de manera consecutiva unos polígonos con otros para al final cerrar el contorno de esa figura de la misma manera que la cerraba cuando en un plano lo hacía con un polígono. O sea, imaginaros la situación. Sé que aquí necesito que penséis un poco la situación. Estamos en el espacio y yo ahora tengo un polígono al que le añado de manera consecutiva otro, y a su vez otro, y de manera que al final intento cerrar el contorno de toda la figura resultante, ¿no? Pues a esa figura que resulta se le llama poliedro. La etiología de poliedro es bien sencilla. Poli, igual que polígono, mucho, prefijo que significa mucho, y edro significa caras, ¿vale? Entonces, claro, es lógico, si lo que estamos enlazando son polígonos, uno a continuación del otro, que van a ser las propias caras del poliedro, como veremos más a continuación, pues la definición y la etiología es bastante clara. Lo mismo que utilizamos la etiología polígono, pues lo que vamos a hacer es sustituir la terminación ágono, polígono en este caso ógono, por la terminación edro de cara, ¿vale? Lo que he hecho ha sido poneros ejemplos aquí, en estas 2 hojillas que veis, espero que veáis bien, de distintos poliedros. Vale, pues fijaros. Aquí aparecen poliedros, aquí más poliedros. Lo que quiero que veáis es cómo, efectivamente, para formar los poliedros, lo que estamos haciendo es ir cogiendo polígonos y unirlos unos con otros de manera consecutiva hasta que cierre el contorno de la figura. Por ejemplo, este de aquí. Vale, este de aquí es un poliedro que está formado por 4 triángulos. He cogido 4 triángulos en el espacio y he cerrado al final el contorno de la figura. Este de aquí, bueno, pues este es un poliedro que está constituido en esta parte por un octógono, sí, correcto, y luego en la parte lateral lo he enlazado, he cerrado ese contorno de la figura utilizando triángulos, ¿no? En este de aquí, pues utilizo los pentágonos para poder cerrar, uniendo pentágonos de manera consecutiva, el contorno de la figura. O sea, todos los poliedros se forman de esta manera. Aquí exactamente igual. Tenemos polígonos que vamos uniendo de manera consecutiva para cerrar el contorno al final de la figura, ¿vale? Partes de un poliedro, muy fácil. Todos los poliedros tienen, por una parte, los polígonos que utilizamos para formarlo. A los polígonos que utilizamos para formarlo,
pues se les llama caras. Eso lo sabéis, os sonará. Las caras de un poliedro, ¿qué son? Los polígonos que utilizamos para cerrar al final el contorno de la figura. Evidentemente, las caras se conectan entre sí a través de lados, pero a los lados de conexión de esas dos caras consecutivas las vamos a llamar aristas, que esta palabra pues también os suena. ¿Qué son las aristas de un poliedro? Pues los lados que conectan dos caras consecutivas, las conexiones de dos caras consecutivas. Por ejemplo, fijaros aquí, ¿no? Fijaros aquí, pues esa sería una arista, ¿no? Esta sería una arista, esta sería una arista, ¿no? Esto, todo esto, ¿veis? Son aristas. Estoy dibujando la arista de este poliedro, ¿no? Y esta que estaría por detrás, ¿no? Y luego tenemos las conexiones consecutivas de dos aristas, que son los vértices, ¿no? Si nosotros cogemos aristas y las ponemos de manera consecutiva, pues se conectan, obviamente, en un punto en común que se llama el vértice. Este sería el punto de conexión de esas dos aristas, este, y ese. Esos serían los vértices de ese poliedro. Todos los poliedros tienen cara, arista y vértices. Os recuerdo que cuando trabajamos con polígonos, os comenté que un polígono tiene una sola cara, ¿vale? Tiene aristas, tiene lados, y luego tiene también sus vértices. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que las caras, evidentemente no es una sola cara, tiene varias caras. ¿Os acordáis también que el mínimo número de aristas, de lado en este caso, que podíamos trabajar para formar un polígono, eran 3? No podemos formar un polígono con 2 lados. Os recuerdo que os decía, os desafiaba que me dibujarais un polígono con 2 lados y os aprobaba el curso, ¿no? Vamos a pensar, si estamos trabajando en poliedro, ¿cuál sería el menor número de caras que tendría que hacer para cerrar el contorno de una figura con polígono? Pues si lo pensáis un poquillo detenidamente, os daréis cuenta que el mínimo número de caras que tiene que tener un polígono son 4. Con 3 caras no podéis formar un poliedro. Si alguien lo hace, le desafío a que me lo dibuje, me lo manda al correo y le pongo un 10 en la asignatura, ¿vale? Formar un poliedro con 3 caras es imposible, tiene que tener al menos 4, ¿vale? ¿Cómo nombramos a los poliedros? Pues ya os habréis imaginado la forma, ¿no? Pues casi muy parecido a cómo nombrábamos los polígonos. Si nosotros utilizamos los prefijos para nombrar el número de lados, pues aquí vamos a utilizar los prefijos para nombrar el número de caras. Obviamente, como vamos a empezar con el poliedro con menor número de caras, pues vamos a empezar hablando de tetra... Y en vez de terminarlo en ágono, como hacíamos con los polígonos, vamos a terminarlo en la terminación edro. Tetraedro sería un poliedro con 4 caras, ¿vale? En general. Después veremos que este poliedro, hay un poliedro regular que se llama también así, pero en general tetraedro es un poliedro que tiene 4 caras. ¿Cómo sería un poliedro que tiene 5 caras? Pues vosotros mismos lo estaréis deduciendo en casa, ¿no? Pues pentaedro, hexaedro, heptaedro, octoedro, nonaedro, también podríamos llamar a un polígono de 9 caras, decaedro, un decaedro, dodecaedro. A partir de 12 caras no utilizamos ya el prefijo y decimos, pues este polígono tiene 25 caras, ¿vale? Y esa sería la manera de nombrar un poliedro, exactamente igual que la manera de nombrar, repito, un polígono, pero con el prefijo terminado en edro. Más cosas. ¿Qué me interesa saber? Vamos rápido. Resumiendo. Pues mirad, una primera clasificación de los poliedros, además de nombrarlos por su número de caras, es la clasificación muy parecida que teníamos en polígonos cuando hablamos de poliedros convexos y poliedros cóncavos. Mirad, las dos hojitas que tengo aquí son dos hojitas que, aunque sean las dos poliedros, pero la hojita de la izquierda representan poliedros convexos y la hojita de la derecha representan poliedros cóncavos. Antes de explicarlo, fijaros en la diferencia. Fijaros la diferencia entre los poliedros de la izquierda y de la derecha. Me vais a decir, pues claro, es fácil de distinguir un poliedro cóncavo aquel que está comido, ¿no? Como me dice mucha gente cuando explico esto. Me dicen, parece que le hemos dado un mordisco al poliedro, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Es como si cogiéramos el poliedro y le hubiéramos dado mordiscos, ¿no? Sí, pero eso hay que definirlo de una manera un poco más matemática. Imaginaros que yo os digo, oye, que es un poliedro cóncavo, y me decís, pues aquel que sale que parece que le hemos dado un mordisco. Eso no se hace así, ¿eh?
¿Cómo definimos los poliedros cóncavos? Muy sencillo. Estos de aquí, voy a empezar con estos de aquí. Para definir un poliedro cóncavo, lo que hacemos es cogernos dos puntos del poliedro y comprobar si el segmento que une esos dos puntos en algún momento determinado se puede escapar de lo que es el poliedro en sí. Si eso ocurre, el poliedro es cóncavo. Me explico. ¿Qué pasa si yo cojo este punto, este vértice, por ejemplo, y este otro vértice, y los uno con un segmento? ¿Qué le pasa a ese segmento? A que se sale del poliedro, ¿no? No está dentro del poliedro. ¿Qué pasa si yo uno este punto con este punto? Pues pasa exactamente igual. Si yo uno el segmento que une esos dos puntos, ese segmento se sale del poliedro. Lo mismo pasa con este punto y este punto. ¿Veis? Lo mismo pasa con este punto y este punto. ¿Veis que son puntos del poliedro que unen segmentos que se salen del poliedro? Cuando eso ocurre, nos damos cuenta de que el poliedro se llama cóncavo. Pero fijaros en esto. Vamos a ver si puedo hacer lo que he hecho aquí con estos de aquí. Pues me parece que no. Si nosotros nos cogemos dos puntos del poliedro, automáticamente el segmento que los une está dentro del poliedro. No se escapa del poliedro. Fijaros que si yo me cojo este punto y los uno, ese segmento se queda dentro del poliedro, no se escapa fuera. Lo mismo pasa aquí. Cualesquiera dos puntos que os cojáis, si lo unís, se queda dentro del segmento del poliedro. Lo mismo pasa con todos estos poliedros de aquí. Eso es lo que caracteriza a un poliedro que es convexo. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que saber es nombrar un poliedro y después decir si es cóncavo o convexo. Más cosas que quiero comentar referente a poliedros. Otra cosa bastante importante es la siguiente. Hubo un señor llamado Leonhard Euler que se dio cuenta en este tipo de cuerpos geométricos de algo muy importante. Él, pues, empezó a contar vértices, aristas y caras de un poliedro, del que sea, o sea, tanto si es cóncavo o convexo, me daba igual. Y entonces él se dio cuenta de que entre los vértices, las aristas y las caras de un poliedro siempre existe una relación que se cumple a rajatabla, no cambia nunca. Y es la siguiente. Él se dio cuenta de que si se llaman V a los vértices, A a la arista y C a las caras que tiene el poliedro, pues siempre resulta que al coger los vértices y sumar en las caras, siempre resulta que te sale un número que es 2 unidades más grande que la arista. Es decir, es lo mismo que coger la arista del poliedro y sumarle 2. Esta expresión es lo que se llama, en el argot de poliedro y todo esto de geometría, la fórmula de Euler. Entonces, yo, como primera tarea que os puedo dejar aquí en el vídeo, como tenéis el vídeo, lo tenéis visualizado, es que comprobéis en todos los poliedros que tengo aquí y aquí en esta hoja que se cumple esta expresión. Es decir, que si contáis los vértices, contáis las aristas y contáis las caras, siempre resulta que al sumar los vértices más las caras, os sale 2 unidades más que las aristas. Comprobarlo. Pues es una primera tarea que os dejo en el vídeo. Hacedlo y veréis cómo funciona. Siempre que tengáis un poliedro, se cumple esta expresión. ¿De acuerdo? Muy importante que la tengáis pues muy en cuenta. Más cosas y termino el vídeo. Dentro de lo que son los poliedros, pues nosotros vamos a comenzar viendo los poliedros más sencillos con los que podemos trabajar. Entonces, los poliedros más sencillos con los que podemos trabajar son lo que se llaman poliedros regulares. En vuestro libro tenéis la definición de poliedros regulares. Un poliedro se dice que es regular cuando se forma con caras que son exactamente iguales e iguales a polígonos regulares iguales. Es decir, se tiene que dar como primera condición que las caras de los poliedros regulares tienen que ser caras regulares, polígonos regulares, que siempre sea el mismo. Por ejemplo, imaginaros que yo cojo un pentágono regular. Pues yo tengo que intentar formar un poliedro regular a partir de un pentágono regular, solo utilizando un pentágono regular e intentando cerrar el contorno de esa figura. Por ejemplo, imaginaros que cojo un triángulo equilátero y yo decido coger y cerrar un poliedro, formar un poliedro solamente usando un mismo tipo de triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Y voy cogiendo un triángulo equilátero, se lo voy conectando a otro, e intento cerrar el contorno de la figura. Si lo consigo, el resultado sería un poliedro regular. Estos que aparecen aquí, ninguno es regular.
Estos que aparecen aquí, pues este tiene pinta, ¿no? Este de aquí. Porque si nos fijamos, este poliedro está formado por todas las caras iguales que son pentágonos regulares. Este no, este puede parecer, pero no, porque parece ser que el triángulo que aparece aquí debajo en la base inferior no es el mismo que el triángulo que aparece en las caras laterales. Y parece que el único poliedro regular que hay en las figuras que pongo, pues sería ese. Lo pongo así para que entendáis la idea. Y si yo ahora os preguntara, ¿cuántos poliedros regulares creéis que existen? Pues lo más seguro es que vosotros me diríais que infinitos, que muchos, que un montón, ¿no? Pues no, desgraciadamente no existen tantos como pensáis. Resulta que poliedros regulares solamente se pueden formar 5. Y es más, solo se pueden formar con un tipo específico de polígonos regulares, que son los triángulos equiláteros, los cuadrados y los pentágonos regulares. Solamente con estos 3 tipos de polígonos regulares podemos formar poliedros regulares. ¿Cuáles son los 5 poliedros regulares que podemos formar a partir de estos polígonos? Los tenéis en vuestro libro. Yo os los voy a poner aquí sus nombres y vosotros en vuestro libro veis claramente qué aspecto tienen. Voy por orden de menor a mayor cara. El primero, voy a quitar esto ya de aquí. El primer poliedro regular se llama tetraedro. ¿Vale? El tetraedro es un poliedro regular que está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros. Podéis ver en vuestro libro qué aspecto tiene. ¿Vale? Pues es una cosa así. Si lo veis, pues saldrá una cosa así, haciéndolo bien. Ya sabéis que yo dibujo fatal. Pero bueno, esa sería la idea, ¿no? Luego tenemos lo que se llama un cubo. Este lo conocéis muy bien. También se llama hexaedro. Se llama hexaedro porque tiene 6 caras que son cuadrados. 6 caras cuadradas. ¿Vale? Todos conocéis bien ese poliedro. Pues si lo pensáis bien, pues un cubo normal y corriente, pues es un poliedro regular, ¿no? Pues está constituido por 6 caras y lo importante es que las 6 caras son 6 cuadrados que son polígonos regulares. Una segunda condición, que también lo leeréis en vuestro libro, que lo pone para que sea un poliedro regular, es que además en cada uno de los vértices el número de aristas que inciden en él sea el mismo. Por ejemplo, si os fijáis en el cubo o en el tetraedro, siempre para cada vértice conecta en ese vértice el mismo número de aristas. En este caso, en el cubo, pues si os fijáis, cada vértice le conectan a ese vértice 3 aristas, ¿no? Esta y esa, por ejemplo, este vértice. Todos los vértices están conectados a 3 aristas. El siguiente poliedro regular sería el que se llama octoedro. Se llama así porque tiene 8 caras y si os fijáis son caras también que son triángulos equiláteros. Aparecen 4 caras superiores y 4 caras inferiores que son triángulos equiláteros. Miradlo en vuestro libro, ¿vale? El cuarto poliedro regular que existe se llama dodecaedro. Este poliedro regular se llama así porque está constituido por 12 caras que son, si os fijáis bien, son pentágonos regulares. Son 12 caras pentagonales regulares. Y el último poliedro regular que se puede construir en la naturaleza se llama icosaedro. El icosaedro se llama así porque está constituido por 20 caras que son nuevamente triángulos equiláteros. ¿Vale? Estos son los únicos 5 poliedros regulares que existen en la naturaleza y que se pueden construir. ¿Vale? Como a título de anécdota, me acuerdo que en quinto de carrera hay una demostración pues súper compleja de que solo existen y solo se pueden construibles estos 5 poliedros regulares. Yo os voy a dejar una tarea que además viene en el libro, ya os adelanto, y es que comprobéis para estos 5 poliedros regulares que se cumple la fórmula de Euler, es decir, que veáis que siempre que cojáis los vértices y las caras vais a obtener en esos poliedros el número de aristas más 2 unidades. Eso es un ejercicio que aparece en vuestro libro y que lo veréis en los ejercicios que os mando. Y nada más.
Os comento, voy a también a juntar con las tareas un enlace a un vídeo pues muy corto, de unos 5 minutos, no llega a 5 minutos, donde pues también os puede facilitar el concepto de poliedro, entender mejor el concepto de poliedro, porque el recurso visual que tiene ese vídeo pues es obviamente mucho mejor que esta explicación, ¿vale? Y nada más, como siempre digo, la cosa parece que está mal, muy mal, va peor. La situación pues, tiene pinta de que se va a prolongar en el tiempo y espero que estas explicaciones nos sirvan de recurso para ya no sacar un 5, un 6, un 7, sino para aprender. Esto lo hago para que aprendáis. Ahora mismo no me estoy planteando nada de la evaluación, ya veremos en la tercera evaluación lo que hacemos. Pero ahora mismo esto es para que aprendáis, ¿vale? Para que no echemos por alto el año y por lo menos sepáis de qué va cada cosa cuando se os pregunte el año que viene, ¿no? En fin, no salgáis a la calle y muchas gracias por su atención. Venga, gracias.